Un millonario llevó a sus hijos gemelos a cenar. Todo parecía ser solo una noche común más, hasta que en la mesa de al lado vio a una madre pobre contando moneditas en silencio, tratando de no llamar la atención. Él observó, respiró hondo, y lo que hizo a continuación nadie lo pudo creer. Alejandro ajustó el nudo de su corbata mientras aparcaba el coche frente al restaurante. El sol de marzo todavía se empeñaba en calentar Madrid, en aquel final de tarde, y los reflejos anaranjados en las cristaleras de los edificios del barrio de Salamanca creaban un contraste casi irreal con el gris del asfalto. Apagó el motor y se giró hacia el asiento trasero, donde Hugo y Lucía peleaban por la ventanilla, cada uno queriendo mostrar al otro algún detalle irrelevante de la calle. Eran tan parecidos físicamente que a veces hasta él, su padre, necesitaba mirar 2 veces para distinguirlos, pero bastaba observarlos durante unos segundos para percibir las diferencias. Hugo era observador, callado, siempre atento a los detalles del entorno. Lucía, por otro lado, era pura energía, hablaba por los codos y no conseguía estar quieta más de 5 minutos. Los dos acababan de cumplir 8 años la semana anterior, y aquella cena era parte de la celebración atrasada. Alejandro había prometido llevarlos a su restaurante favorito, un lugar sencillo pero acogedor, que servía la mejor lasaña de la región, según Lucía, y el mejor zumo de naranja del mundo, según Hugo. Sonrió al recordar cómo los dos habían negociado cada detalle del plan de cumpleaños, como pequeños ejecutivos cerrando un contrato. Salieron del coche, caminaron hasta la entrada. El restaurante no era de los más sofisticados, a pesar de estar ubicado en uno de los barrios más caros de la ciudad. Era uno de esos lugares que sobrevivían por la calidad de la comida y por el trato familiar, no por el glamour. Alejandro apreciaba eso. Él había crecido en un barrio muy diferente de allí, en Vallecas, donde ir de restaurante era un lujo de fin de año y todavía cargaba dentro de sí la memoria de comidas y contadas, de platos compartidos, de su madre calculando cada céntimo antes de pedir cualquier cosa. El dueño del establecimiento, don Manuel, saludó a los tres con una sonrisa amplia y los condujo hasta una mesa cercana a los ventanales. Lucía inmediatamente se tiró en la silla y cogió la carta, aunque ya sabía exactamente lo que iba a pedir. Hugo se sentó al lado de su padre y se quedó mirando por ventana, observando el movimiento de la calle de Serrano. Alejandro percibió que su hijo tenía los ojos fijos en algo específico. Un hombre vendía helados en un kiosco en la acera de enfrente y una niña pequeña tiraba del brazo de su madre, suplicando por uno. La madre negaba con la cabeza y la niña insistía haciendo pucheros. Hugo seguía la escena con atención, silenciosa. El camarero trajo agua y anotó los pedidos. Mientras esperaban, Lucía le contaba a su padre sobre un proyecto del colegio, algo relacionado con plantas y experimentos científicos que ella aún no entendía del todo, pero que ya le parecía increíble. Alejandro escuchaba con atención, haciendo preguntas e incentivando el entusiasmo de su hija. Hugo continuaba, callado, pero no parecía distante, solo observaba, siempre observaba. Fue entonces cuando Alejandro escuchó la voz baja, casi un susurro pero cargada de una dulzura que parecía querer compensar la dureza de la situación. Venía de la mesa de al lado, un poco detrás de la suya. Giró discretamente la cabeza y vio a una mujer joven, quizás a principios de sus 30 años, sentada con una niña que debía tener la misma edad que sus hijos. La mujer tenía el pelo castaño, recogido en una coleta sencilla y vestía una blusa descolorida que ya debía haber visto días mejores. La niña llevaba un vestido de flores que, a pesar de estar limpio y bien cuidado, estaba visiblemente zurcido en uno de los dobladillos. Las dos conversaban bajito y la niña sonreía, pero había algo en los ojos de la madre que Alejandro reconoció inmediatamente. Era aquella mirada de quien está haciendo cuentas mentales, calculando cada euro, sopesando cada decisión. La mujer abrió un pequeño monedero de tela y empezó a contar monedas sobre la mesa. La niña observaba quieta, como si entendiera que aquel era un momento delicado. Alejandro sintió que algo le
apretaba el pecho. Él conocía aquella escena, la conocía íntimamente. Cuando tenía más o menos la edad de Hugo y Lucía, su madre hacía exactamente la misma cosa. Contaba pesetas en la mesa de algún bar barato, intentando estirar el dinero para que él pudiera comer algo decente. Ella nunca demostraba vergüenza, solo una determinación silenciosa de hacer que lo posible funcionara. Y él, siendo un niño todavía, fingía no percibir el esfuerzo. Fingía que aquello era normal, que todo el mundo vivía así. Solo cuando creció, entendió el peso que su madre cargaba sola. Lucía tiró de la manga de su padre, sacándolo de sus pensamientos. Quería mostrarle algo en el móvil, un video gracioso que una amiga le había enviado. Alejandro sonrió y miró, pero parte de su atención continuaba volcada en la mesa de al lado. La mujer había llamado al camarero y pedía algo sencillo, solo un plato de macarrones y una limonada para compartir con su hija. El camarero anotó con amabilidad y se alejó. La niña parecía animada, balanceando las piernas debajo de la mesa y conversando sobre algo que había ocurrido en el colegio. La madre sonreía, pero la sonrisa no alcanzaba completamente sus ojos. Acariciaba el pelo de su hija con un cariño que parecía querer compensar todo, aquello que no podía ofrecer. Alejandro desvió la mirada, intentando no parecer entrometido. Él sabía lo incómodo que era sentir las miradas ajenas en momentos así, pero algo dentro de él no conseguía simplemente ignorar. No era lástima, nunca fue lástima. Era reconocimiento, era ver reflejada allí su propia historia, su propia lucha, el propio esfuerzo silencioso de quien intenta mantener la dignidad mientras enfrenta dificultades que los otros no ven. Los platos llegaron. Lucía atacó la lasaña con entusiasmo, mientras Hugo saboreaba el zumo de naranja despacio, como siempre hacía, apreciando cada sorbo. Alejandro empezó a comer también, pero notó que Hugo estaba observando a la niña y de la mesa de al lado. Los dos habían intercambiado miradas rápidas de esa manera que hacen los niños cuando sienten curiosidad unos por otros, pero no tienen valor para hablar. La niña sonrió tímidamente a Hugo, y él retribuyó con un gesto discreto. Lucía, percibiendo la interacción, también miró e inmediatamente quiso saber quién era la niña. Alejandro le pidió que bajara la voz, explicando gentilmente que las personas merecían privacidad. Lucía estuvo de acuerdo, pero continuó, lanzando miradas curiosas de vez en cuando. La cena prosiguió a un ritmo tranquilo. Alejandro conversaba con sus hijos sobre los planes para el fin de semana. Escuchaba a Hugo contar sobre un libro que estaba leyendo en el colegio, se reía de las historias exageradas de Lucía sobre el recreo. Pero en algún rincón de su mente continuaba volviendo a la mesa de al lado. Pensaba en su propia trayectoria. Había salido de un piso pequeño en Vallecas, donde compartía habitación con su madre, y había construido una empresa sólida en el área de tecnología. No había sido fácil. Hubo momentos en los que él también contó monedas, momentos en los que necesitó elegir entre comer o pagar el abono transporte, momentos en los que pensó en desistir. Pero la imagen de su madre, siempre firme, siempre luchando, nunca le dejó rendirse y ahora estaba allí, en un restaurante en el barrio de Salamanca, con sus hijos bien vestidos, bien alimentados, con una vida cómoda que él había conquistado con mucho sudor. Él jamás olvidaría de dónde vino. Jamás olvidaría el sabor amargo de no tener suficiente. El camarero trajo el postre para Hugo y Lucía, un flan casero que les encantaba. Los dos comieron animados, discutiendo cuál era mejor, si el de casa o el del restaurante. Alejandro sonrió, pero estaba distraído. Observó a la madre y a la hija terminando el plato de macarrones. La niña parecía satisfecha, feliz incluso, como si aquella fuese la mejor cena del mundo. La madre limpiaba delicadamente la boca de la hija con una servilleta, un gesto tan lleno de amor que Alejandro sintió un nudo en el pecho. Ella entonces llamó al camarero nuevamente y pidió la cuenta. Alejandro vio, cuando ella abrió el bolso, y empezó a separar el dinero, monedas, algunos billetes arrugados, todo contado con cuidado. El camarero trajo
la cuenta y ella la revisó, haciendo las cuentas mentalmente antes de entregar el pago. Había lo suficiente, pero era evidente que no sobraba nada. La mujer agradeció, guardó el monedero y se levantó, ayudando a su hija a ponerse una chaqueta ligera. Caminaron hacia la salida, la niña agarrando firmemente la mano de su madre, mirando hacia atrás una última vez y saludando tímidamente a Hugo, que retribuyó el gesto. Alejandro observó a las dos saliendo por la puerta, desapareciendo en la acera iluminada por las farolas de la calle. Se quedó algunos segundos en silencio, solo mirando la puerta cerrada. Lucía tiró nuevamente de su manga, preguntando si podían pedir más zumo. Él asintió con la cabeza, pero estaba distante. Hugo, siempre atento, preguntó, bajito, si su padre estaba bien. Alejandro sonrió y dijo que sí, solo pensando en algunas cosas. Pero no era solo pensar, era sentir, era revivir, era reconocer que a pesar de todo el éxito, de toda la comodidad conquistada, había algo que nunca le abandonaba. La memoria de quién él fue, de dónde vino y de cuánto aquello moldeaba quién él era hoy. Él sabía que necesitaba hacer algo, no por obligación, no para sentirse mejor consigo mismo, sino porque reconocía en aquella madre y en aquella niña un reflejo de su propia historia. Y si alguien hubiese extendido la mano a su madre, en aquellos tiempos difíciles, quizás las cosas hubiesen sido un poco menos pesadas. Quizás ella hubiese sonreído con más ligereza. Quizás él hubiese visto menos preocupación en sus ojos. El camarero pasó por la mesa y Alejandro hizo una señal discreta. Preguntó bajito sobre la mujer y la niña que acababan de salir. El camarero, un hombre mayor de mirada amable, explicó que venían allí de vez en cuando, siempre a final de mes, siempre pidiendo algo sencillo. Dijo que la madre trabajaba en un colegio público en los alrededores y que la hija estudiaba allí también. Alejandro agradeció la información y pidió su propia cuenta. Mientras pagaba, una idea comenzaba a formarse en su mente. No era algo grandioso, no era estruendoso, era algo discreto, algo que respetase la dignidad de aquella mujer, pero que marcase la diferencia. No sabía aún exactamente cómo, pero sabía que haría algo. Hugo y Lucía terminaron el zumo y estaban listos para irse. Alejandro les ayudó a ponerse los abrigos y los tres salieron del restaurante. En la acera se detuvo por un instante, mirando a los lados, como si buscase algo, pero la mujer y la niña ya se habían ido. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la noche madrileña, y condujo a sus hijos de vuelta al coche. En el camino de regreso a casa, Lucía conversaba animadamente sobre el postre y sobre los planes para el próximo fin de semana. Hugo estaba callado, mirando por la ventana, perdido en pensamientos propios. Alejandro conducía en silencio, pero su mente trabajaba. Pensaba en cómo podría ayudar sin ser invasivo, sin avergonzar, sin transformar aquello en algo que quitase la dignidad de aquella madre. Porque él sabía, por experiencia propia, que lo más importante no era recibir ayuda, sino recibirla de una forma que no hiriese el orgullo, que no hiciese a la persona sentirse inferior. Cuando llegaron a casa, los gemelos corrieron hacia adentro, animados para ver sus dibujos favoritos antes de dormir. Alejandro se quedó unos minutos en el coche solo, simplemente pensando. Las luces de la casa estaban encendidas, podía ver las sombras de sus hijos moviéndose por la ventana. Tenía una buena vida, estable, llena de amor. Pero no olvidaba que no todos tenían la misma suerte, y quizás fuese justamente por eso que necesitaba hacer algo, no para sentirse mejor, sino porque era lo correcto, porque él sabía lo que era estar del otro lado, porque reconocía en las monedas contadas sobre la mesa el eco de su propia infancia y porque en el fondo creía que los pequeños gestos podían cambiar vidas. Salió del coche, cerró la puerta y caminó hacia la casa. Mañana, pensó, mañana volvería al restaurante, hablaría con don Manuel, descubriría más sobre aquella madre y aquella niña y encontraría una forma de hacer algo que realmente importase, algo que no fuese solo un gesto vacío, sino un puente entre dos mundos
que a pesar de ser tan diferentes, tenían mucho más en común de lo que cualquiera podría imaginar. Alejandro se despertó a la mañana siguiente con la misma inquietud que le había acompañado desde la cena. Había algo en aquella escena que no le dejaba en paz, algo que iba más allá de la simple observación de una dificultad ajena. Era como si aquella mujer y aquella niña hubiesen despertado en él una memoria que guardaba en algún lugar profundo, un lugar que raramente visitaba porque dolía demasiado. Desayunó con los gemelos, escuchó a Lucía quejarse de los deberes de matemáticas y a Hugo comentar sobre un partido de fútbol en el colegio, pero su mente estaba en otro lugar. Después de dejar a los niños en el colegio, en vez de seguir directo a la oficina, Alejandro tomó el camino de vuelta al barrio de Salamanca. El tráfico estaba pesado, como siempre en la M30, y aprovechó el tiempo parado en los semáforos para pensar en qué exactamente pretendía hacer. No quería ser invasivo, no quería parecer alguien que ofrecía limosna disfrazada de bondad. Quería algo genuino, algo que marcase una diferencia real, pero que respetase la dignidad de aquella madre. Aparcó frente al restaurante alrededor de las 10 de la mañana. El local estaba vacío, apenas algunas mesas siendo preparadas para el almuerzo. Don Manuel estaba en la caja, revisando papeles, y levantó la vista sorprendido al ver a Alejandro entrar a esa hora. Los dos se saludaron con la familiaridad de quien ya se conoce desde hace años. Alejandro frecuentaba el restaurante desde que se había mudado a la zona y a lo largo del tiempo había desarrollado una amistad sincera con el dueño. Don Manuel era un hombre en sus 60 años, pelo canoso, manos fuertes de quien siempre ha trabajado mucho y una mirada que transmitía bondad genuina. Invitó a Alejandro a sentarse y le ofreció un café. Los dos conversaron de banalidades por unos minutos, hasta que Alejandro, con cuidado, tocó el tema que le había llevado hasta allí. Preguntó sobre la mujer y la niña que estaban en el restaurante la noche anterior, la mesa al lado de la suya. Don Manuel suspiró como quien conocía bien aquella historia. Explicó que Elena era profesora en un colegio público a unas manzanas de allí. Trabajaba desde hacía casi 10 años en la misma institución, dedicada, querida por los alumnos y compañeros. Su hija, Sofía, estudiaba en el mismo colegio. Vivían en un piso de alquiler, pequeño, pero limpio y organizado. Según lo que don Manuel sabía por comentarios o de otros clientes que eran vecinos suyos, Elena era viuda desde hacía 3 años. Su marido había fallecido en un accidente de tráfico y desde entonces ella luchaba sola para mantener todo funcionando. No tenía familia cercana en Madrid. Sus padres vivían en un pueblo de Castilla y también enfrentaban dificultades. Ella evitaba pedir ayuda. Tenía un orgullo silencioso que don Manuel respetaba profundamente. Venía al restaurante 1 o 2 veces al mes, siempre al final, cuando el sueldo ya estaba casi todo comprometido con el alquiler, facturas y material escolar para Sofía. Pedía siempre algo sencillo, dividía con su hija y pagaba contando cada moneda, con cuidado. Alejandro escuchó todo en silencio, sintiendo el nudo en el pecho aumentar con cada detalle. Era exactamente como imaginaba. Era exactamente como su propia historia. Respiró hondo y entonces le hizo una propuesta a don Manuel. Quería dejar un crédito mensual en el restaurante a nombre de Elena, pero de forma completamente anónima. Ella podría venir cuantas veces quisiera, pedir lo que quisiera dentro de un valor razonable que él establecería. Nada extravagante, solo lo suficiente para que ella y Sofía pudiesen comer bien sin necesitar contar monedas. Don Manuel se quedó sorprendido, pero no cuestionó. Conocía a Alejandro el tiempo suficiente para saber que aquello venía de un lugar sincero. Solo preguntó cómo debería presentar eso a Elena, porque ella ciertamente cuestionaría y probablemente rechazaría. Alejandro pensó por un momento, pidió que don Manuel dijese solo que era un gesto de alguien que pasó por la misma situación un día y quería retribuir al universo la ayuda que le gustaría haber recibido, nada más, sin nombres, sin explicaciones elaboradas, sin transformar aquello en algo embarazoso, solo un gesto humano de quien entendía. Don Manuel estuvo de acuerdo. Apretó la mano de Alejandro con firmeza y prometió
ocuparse de todo con discreción. Alejandro dejó el dinero, agradeció y salió. El coche se quedó unos minutos parado antes de encender el motor. Se sentía aliviado, como si hubiese hecho algo que necesitaba ser hecho, no por obligación, sino por reconocimiento, por saber que si alguien hubiese hecho lo mismo por su madre años atrás, quizás ella hubiese sonreído más, dormido mejor, cargado un peso un poco menor. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Elena se despertaba para un día más. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, como siempre. Se levantó despacio, sintiendo el cansancio acumulado de noches mal dormidas y preocupaciones constantes. Fue hasta la habitación de Sofía, que aún dormía profundamente, el rostro tranquilo e inocente, ajeno a las dificultades que rodeaban sus vidas. Elena sonrió al ver a su hija. Era por ella que todo valía la pena. Cada factura pagada con sacrificio, cada comida dividida, cada noche en vela pensando en cómo hacer que el dinero durase un poco más. Sofía era la luz que mantenía a Elena en pie, la razón por la cual ella no podía rendirse. Preparó el desayuno sencillo, despertó a su hija con cariño, la ayudó a arreglarse para el colegio. Las dos salieron de casa a las 7:30, caminando por las calles aún frescas hasta el colegio público donde Elena daba clases y Sofía estudiaba. El trayecto llevaba 20 minutos y ellas aprovechaban para conversar, planear el día, soñar, despiertas con pequeñas cosas que un día podrían tener. Sofía hablaba sobre dibujo que haría en la clase de plástica, sobre la amiga nueva que se sentaba a su lado, sobre el libro que la profesora de lengua estaba leyendo para la clase. Elena escuchaba todo con atención, haciendo preguntas, incentivando, mostrando interés genuino. Incluso cansada, incluso preocupada, nunca dejaba que Sofía percibiera el peso que cargaba. En el colegio, Elena entró en su aula y comenzó un día más de trabajo. Enseñaba lengua y literatura a clases de cuarto y quinto de primaria y amaba lo que hacía. Los alumnos la adoraban porque ella conseguía hacer las clases interesantes, traía historias, hacía conexiones con la vida real, mostraba que aprender podía ser placentero. Pero en el fondo de su mente, incluso mientras enseñaba, Elena hacía cuentas. Faltaban 5 días para la próxima nómina y ella tenía apenas 20 euros en la cartera. Necesitaba pagar la factura de la luz, comprar alimentos básicos y aún garantizar que Sofía tuviese la merienda de la semana. No sobraba nada para imprevistos, no sobraba nada para lujos, apenas sobraba para lo esencial. El día pasó en un ritmo acelerado de clases, correcciones de exámenes, reuniones rápidas con otros profesores. Cuando el timbre sonó a las 5 de la tarde, Elena buscó a Sofía en su clase y las dos volvieron a casa caminando, nuevamente conversando sobre el día, sobre planes para el fin de semana, sobre nada y sobre todo. En casa, Elena preparó la cena con lo que tenía en la nevera: arroz, algo de fiambre, una tortilla francesa dividida entre las dos. Sofía comió sin quejarse, contando historias del colegio, riéndose de algo que había ocurrido en el recreo. Elena sonríe, pero por dentro sentía el nudo familiar de saber que aquella situación era insostenible a largo plazo. No sabía cuánto tiempo más conseguiría equilibrar todo sola, pero no tenía opción. Tenía que conseguirlo. Después de la cena, ayudó a Sofía con los deberes, le dio un baño, la acostó para dormir. Después, se sentó a la mesa de la cocina y abrió el cuaderno donde controlaba todos los gastos. Hizo las cuentas una vez más, intentando encontrar alguna brecha, algún espacio para respirar. No lo encontró. Suspiró, cerró el cuaderno y se fue a dormir, sabiendo que mañana sería otro día de lucha, otro día de esfuerzo, otro día de hacer que lo imposible pareciera posible. Pasaron algunos días. Elena mantenía la rutina exhaustiva y Alejandro seguía con su vida, pero pensaba con frecuencia en ellas. Se preguntaba si don Manuel ya habría tenido la oportunidad de conversar con Elena, si ella había aceptado. Sí, todo estaba funcionando como él había planeado. No quería ser invasivo. Entonces, no llamó para preguntar.
Confiaba en que las cosas sucederían en el momento correcto. Fue un jueves, casi 2 semanas después de la cena que cambió todo, que Elena decidió llevar a Sofía nuevamente al restaurante. Era el único momento de ligereza que ella conseguía proporcionar a su hija, aunque costase caro. Había conseguido ahorrar algunos euros y decidió que merecían aquel pequeño momento de normalidad. Entraron en el restaurante y se sentaron en la misma mesa de siempre. Sofía estaba animada, conversando sobre el colegio, sobre los amigos, sobre una excursión que la clase haría el mes siguiente. Elena escuchaba intentando no pensar en cuánto costaría aquella excursión y cómo haría ella para pagarla. Don Manuel vino hasta la mesa, saludó a las dos con el cariño de siempre y con cuidado pidió permiso para hablar algo con Elena. Él explicó que había un crédito disponible a su nombre en el restaurante, dejado por alguien que prefería permanecer anónimo. La persona había pedido solo que don Manuel transmitiese que era alguien que ya pasó por la misma situación y quería ayudar sin esperar nada a cambio. Elena se quedó paralizada. No entendió. De inmediato, preguntó si no había un error, si era realmente para ella. Don Manuel confirmó, con gentileza, explicando que el valor era suficiente para varias comidas a lo largo del mes y que ella podría usarlo siempre que quisiese. Elena sintió los ojos llenarse de lágrimas. No sabía si era alivio, gratitud, confusión, vergüenza. Quizás fuese todo junto. Intentó rechazar, diciendo que no podía aceptar, que no era correcto, que no conocía a esa persona. Pero don Manuel insistió con delicadeza, diciendo que quien había hecho aquello entendía exactamente lo que ella estaba pasando, y que aceptar no era señal de debilidad, sino de valentía para permitir que alguien extendiese la mano. Sofía miraba a su madre sin entender completamente, pero percibiendo que algo importante estaba sucediendo. Elena respiró hondo, se secó las lágrimas y con la voz embargada aceptó. Agradeció a don Manuel repetidas veces y él solo sonrió, diciendo que no necesitaba agradecerle a él, sino al universo por poner personas buenas en el camino unas de otras. Fuera, aparcado a una distancia discreta, Alejandro observaba por la ventanilla del coche. Vio cuando don Manuel se acercó a la mesa de Elena, vio su reacción, vio las lágrimas, vio el momento en que ella aceptó, sintió un nudo en el pecho. Pero era un nudo bueno de quien sabía que había hecho lo correcto. No era sobre él, y nunca lo fue. Era sobre reconocer en el dolor del otro el propio dolor y hacer algo al respecto. Era sobre extender la mano sin pedir nada a cambio, sin esperar reconocimiento, sin transformar la generosidad en espectáculo. Era solo sobre ser humano. Encendió el coche y se fue antes de que alguien lo viese, llevando consigo la certeza de que los pequeños gestos podían sí cambiar vidas. Las semanas que siguieron trajeron un cambio sutil, pero profundo en la vida de Elena y Sofía. El crédito en el restaurante significaba más que solo comida garantizada. Significaba un alivio en la presión constante, un espacio para respirar, una posibilidad de vivir con un poco menos de miedo. Elena aún trabajaba con la misma dedicación, aún hacía cuentas mentales constantemente, pero ahora había un margen de seguridad que no existía antes. Podía comprar un cuaderno nuevo para Sofía sin sentir culpa. Podía pagar la factura de la luz sin entrar en pánico. Podía incluso guardar algunos euros para emergencias. Y lo más importante, podía llevar a su hija al restaurante, contar monedas, sin aquel nudo en el pecho de no saber si el dinero sería suficiente. Sofía percibía el cambio, incluso sin entender completamente los detalles. Su madre sonreía más, dormía mejor, parecía menos cansada. La niña no hacía preguntas, solo aprovechaba los momentos, como hacen los niños cuando sienten que las cosas están mejor. Alejandro, por su parte, continuaba su rutina, pero pensaba con frecuencia en Elena y Sofía, no de forma obsesiva, sino con aquella conciencia tranquila de quien hizo algo correcto y espera que haya marcado la diferencia. No buscaba información, no pedía actualizaciones a don Manuel, respetaba el anonimato que había establecido desde el principio, pero de vez en cuando, al
pasar frente al restaurante, disminuía la velocidad del coche, miraba hacia dentro, se preguntaba si ellas estaban bien. Los gemelos notaban la distracción ocasional de su padre, pero no comentaban. Hugo, especialmente, parecía haber guardado la memoria de aquella noche, de la niña que le había saludado, de la mirada de la madre contando monedas. Él nos hablaba sobre eso, pero Alejandro percibía que su hijo pensaba en aquello. Lo procesaba a su manera silenciosa y observadora. Fue un viernes, casi un mes después del primer encuentro, que el destino decidió cruzar nuevamente los caminos de las dos familias. Alejandro había prometido a los gemelos que volverían al restaurante, y Lucía no le dejaba olvidar, cobrando la promesa casi diariamente. Él finalmente cedió, y, en la tarde de aquel viernes, los tres entraron en el establecimiento ya familiar. Don Manuel los recibió con la sonrisa de siempre y los condujo a una mesa cercana a los ventanales. Hugo y Lucía ya sabían lo que iban a pedir, así que el proceso fue rápido. Mientras esperaban, Lucía conversaba animadamente sobre un proyecto de ciencias que presentaría en el colegio la semana siguiente, algo relacionado con volcanes y bicarbonato de sodio que a ella le parecía fascinante. Alejandro escuchaba con atención, haciendo preguntas, incentivando el entusiasmo de su hija. Hugo estaba callado, mirando por la ventana, observando el movimiento de la calle, como siempre hacía. Fue entonces cuando la puerta del restaurante abrió y Elena entró agarrando la mano de Sofía. Alejandro sintió el corazón acelerarse inmediatamente. No esperaba verlas allí, no en aquel momento, no de repente. Elena también lo vio, y por una fracción de segundo sus ojos se encontraron. Hubo algo en aquella mirada, un reconocimiento que iba más allá del simple hecho de estar en el mismo lugar. Era como si en aquel instante Elena supiese, no con certeza absoluta, sino con aquella intuición profunda que las personas tienen cuando perciben que alguien hizo algo significativo por ellas. Alejandro desvió la mirada rápidamente, intentando no hacer el momento embarazoso. Elena hizo lo mismo, pero él percibió la leve vacilación en sus pasos, la forma en que apretó la mano de Sofía antes de seguir hasta la mesa que don Manuel indicaba. Por coincidencia o no, era una mesa cercana a la de ellos, apenas a 2 mesas de distancia. Sofía reconoció a Hugo inmediatamente. Los ojos de la niña se iluminaron y saludó tímidamente, con esa manera tímida pero alegre de los niños. Hugo retribuyó el saludo con una pequeña sonrisa y Lucía, siempre curiosa y desinhibida, preguntó en voz baja a su padre quién era la niña. Alejandro explicó discretamente que era alguien que habían visto en el restaurante antes, que era educado saludar. Lucía aceptó la explicación y volvió a hablar sobre su proyecto de volcanes, pero de vez en cuando lanzaba miradas curiosas en dirección a Sofía. Elena se sentó con Sofía e intentó actuar con naturalidad, pero estaba visiblemente tensa. Abrió la carta, fingiendo leer atentamente, pero Alejandro percibía que ella no estaba realmente procesando las palabras. Sofía, ajena a la atención de los adultos, balanceaba las piernas debajo de la mesa y comentaba animadamente sobre algo que había ocurrido en el colegio. Elena escuchaba, respondía en automático, pero su mente estaba claramente en otro lugar. El camarero vino a anotar el pedido de ellas, y Elena eligió con más libertad de lo que haría meses atrás. Un plato de pollo con patatas para Sofía, una ensalada con salmón para ella. Cosas sencillas, pero que antes estarían completamente fuera de alcance. Sofía celebró la elección y Elena sonrió, pero la sonrisa no alcanzó completamente sus ojos. Alejandro observaba todo discretamente, sin querer ser invasivo, pero incapaz de simplemente ignorar. Se sentía dividido entre el deseo de respetar el espacio de ellas y una curiosidad genuina sobre cómo estaban. Si el gesto había realmente marcado la diferencia, si Elena estaba bien. Hugo rompió el silencio de forma inesperada. Se giró hacia su padre y preguntó en voz baja si podía ir a hablar con la niña. Alejandro se quedó sorprendido porque Hugo raramente tomaba iniciativas sociales así. Era Lucía quien normalmente iniciaba la conversación con todo el mundo,
pero había algo en la forma determinada de su hijo que hizo que Alejandro estuviera de acuerdo, solo pidiendo que fuese educado. Hugo se levantó, caminó hasta la mesa de Elena y Sofía con pasos vacilantes, y al llegar allí dijo un tímido buenas noches. Sofía respondió inmediatamente con entusiasmo y Elena miró al niño con una mezcla de sorpresa y ternura. Hugo preguntó si a Sofía le gustaba leer, y ella dijo que sí, que le encantaba, pero que no tenía muchos libros en casa. Hugo entonces dijo que tenía un libro, que creía que a ella le gustaría y que podía prestárselo si ella quería. Sofía miró a su madre pidiendo aprobación con los ojos y Elena, conmovida por la gentileza del niño, estuvo de acuerdo con un movimiento de cabeza. Hugo volvió a la mesa, cogió la mochila que siempre cargaba y sacó de dentro un libro de tapa colorida. Una historia de aventuras que él ya había leído 3 veces. Volvió hasta la mesa de Sofía y le entregó el libro, explicando rápidamente de qué trataba. Sofía agarró el libro como si fuese un tesoro, agradeció con una sonrisa enorme y prometió cuidarlo bien y devolverlo en cuanto terminase de leer. Elena observaba la interacción con los ojos llorosos. Había algo tan puro, tan genuino en aquel gesto simple, que ella sintió el corazón apretarse. Agradeció Hugo con voz suave y el niño solo sonrió tímidamente antes de volver a su mesa. Cuando Hugo se sentó nuevamente al lado de su padre, Lucía quiso saber qué había pasado y él explicó que solo había prestado un libro. A Lucía le pareció bonito. Comentó que la niña parecía simpática y volvió a hablar sobre volcanes. Pero Alejandro estaba en silencio, observando a su hijo con un orgullo que no conseguía disimular. Había allí, en aquel gesto espontáneo de Hugo, algo que iba más allá de los buenos modales. Era empatía genuina, era reconocimiento de que aquella niña merecía gentileza, merecía atención, merecía tener acceso a las mismas cosas que él tenía. Y Alejandro percibió que de alguna forma, sin palabras, sin explicaciones, él había enseñado algo valioso a sus hijos. Los platos llegaron y ambas familias comenzaron a comer. Había una conciencia mutua en el aire, una sensación de que estaban compartiendo más que solo el espacio físico del restaurante. Era como si hubiese una conexión invisible, un hilo que unía las dos mesas, uniendo aquellas vidas de formas que aún no estaban completamente claras. Elena comía despacio, saboreando cada bocado, pero de vez en cuando sus ojos se desviaban en dirección a Alejandro. Ella quería decir algo, quería preguntar, quería agradecer, pero no sabía cómo. No tenía certeza si era él. No tenía pruebas, solo aquella sensación fuerte de que sí, que era él quien había cambiado su vida y la de Sofía. Pero ¿qué diría? ¿Cómo abordaría el asunto? Sin parecer invasiva, sin romper el anonimato que él claramente deseaba mantener. Alejandro sentía el peso de aquella mirada ocasional y entendía el conflicto interno de Elena. Él tampoco sabía cómo actuar. Parte de él quería acercarse, conversar, conocerlas de verdad. Pero otra parte sabía que el gesto había sido hecho exactamente para ser anónimo, para no crear situaciones embarazosas, para no establecer una deuda emocional. Él no quería que Elena se sintiese obligada a nada. No quería gratitud performática. Quería solo que ella viviese un poco mejor, un poco más ligera. La comida terminó en silencio respetuoso. Hugo y Sofía intercambiaron más miradas, sonrisas tímidas. Lucía finalmente decidió saludar a Sofía, que retribuyó animada. Elena y Alejandro mantuvieron una distancia educada, ambos conscientes de la presencia del otro, ambos cargando preguntas no hechas y respuestas no dadas. Cuando Alejandro pidió la cuenta, Elena hizo lo mismo. Ambos pagaron casi al mismo tiempo, y cuando se levantaron para salir, hubo un momento breve en que quedaron próximos en la salida. Elena miró a Alejandro, respiró hondo, como si fuese a decir algo, pero al final solo susurró un gracias casi inaudible. Alejandro solo asintió con la cabeza, un gesto sutil que decía: «Lo entiendo», sin necesidad de palabras. Los dos salieron del restaurante en direcciones opuestas. Alejandro siguió con los gemelos hasta el coche,
sintiendo una mezcla de satisfacción y melancolía. Satisfacción por saber que había marcado la diferencia, melancolía por percibir que aquella distancia, por más respetuosa que fuese, también significaba que él jamás sabría completamente el impacto real de su gesto. Elena caminó con Sofía por la acera, agarrando la mano de su hija, sintiendo el libro que la niña cargaba con tanto cuidado. Ella sabía en el fondo de su corazón quién era aquel hombre. Sabía que era él, quien había cambiado todo, y cargaba una gratitud inmensa, mezclada con unas ganas de retribuir de alguna forma, demostrar que aquello no había sido en vano, que ella estaba aprovechando cada oportunidad, cada comida, cada momento de alivio que él había proporcionado. Pero por ahora todo lo que ella podía hacer era seguir adelante, cuidar de Sofía, vivir de la mejor forma posible y cargar dentro de sí la certeza de que aún existían personas buenas en el mundo. Personas que entendían el dolor ajeno, no por lástima, sino por reconocimiento. Personas que extendían la mano no para exhibirse, sino para simplemente ayudar, y eso, de alguna forma, hacía toda la diferencia. Los días que siguieron a aquel encuentro en el restaurante trajeron un cambio imperceptible, pero real en la dinámica de las dos familias. Sofía no paraba de hablar sobre el libro que Hugo le había prestado. Lo leía todas las noches antes de dormir, y Elena observaba a su hija sumergida en aquellas páginas con una mezcla de alegría y melancolía. Era solo un libro, un gesto simple, pero representaba algo mucho mayor. La posibilidad de que Sofía tuviese acceso a cosas que Elena no conseguía proporcionar sola. La niña hacía preguntas sobre la historia, comentaba sobre los personajes, inventaba finales alternativos. Y en cada palabra, Elena veía la trontos inteligencia y la imaginación de su hija floreciendo, incluso en medio de las limitaciones que rodeaban sus vidas. En el colegio, Sofía empezó a hablar sobre el niño que le había prestado el libro. Contaba a las amigas sobre la historia, sobre cómo él había sido gentil, sobre cómo ella estaba cuidando bien del libro para devolverlo sin ningún desperfecto. Las profesoras percibían el entusiasmo renovado de la niña por lectura y Elena, en conversaciones rápidas en los pasillos, explicaba que un niño le había prestado un libro a Sofía y que aquello había despertado en ella un interés aún mayor por las historias. Las compañeras de trabajo comentaban cómo era bonito cuando los niños compartían así, y Elena estaba de acuerdo, pero guardaba para sí el peso emocional de aquel gesto. Porque no era solo sobre un libro, era sobre gentileza inesperada, sobre puentes construidos entre mundos diferentes, sobre la posibilidad de que quizás, solo quizás, ellas no estuviesen tan solas como ella pensaba. Alejandro, por su parte, escuchaba a Hugo comentar ocasionalmente sobre la niña del restaurante. El niño preguntaba si ella ya habría terminado de leer, si le habría gustado la parte en que el héroe descubre el mapa secreto, si ella devolvería el libro la próxima vez que se encontrasen. Lucía también participaba en las conversaciones queriendo saber más sobre Sofía, preguntando si ella estudiaba en el mismo colegio que ellos, si tenía hermanos, si le gustaba dibujar. Alejandro respondía con cuidado, sin dar muchos detalles, pero percibiendo que sus hijos habían creado una conexión genuina con aquella niña que apenas conocían. Y eso le dejaba orgulloso. Orgulloso porque de alguna forma sus hijos estaban aprendiendo sobre empatía, no a través de discursos, sino a través de experiencias reales. 2 semanas después del préstamo del libro, Alejandro volvió al restaurante con los gemelos. No lo había planeado, pero Lucía pidió tanto que él acabó cediendo. Cuando llegaron, el lugar estaba razonablemente lleno, familias cenando, conversaciones superpuestas, el buen olor a comida casera en el aire. Don Manuel los recibió y los llevó hasta una mesa disponible. Mientras esperaban los pedidos, Hugo se puso inquieto, mirando alrededor, claramente buscando a alguien. Alejandro se dio cuenta, pero no comentó nada. Sabía que su hijo esperaba ver a Sofía, esperaba poder preguntar sobre el libro, quizás conversar un poco más, pero la niña no estaba allí aquella noche. Hugo intentó disimular la decepción, pero Alejandro conocía a su hijo lo suficiente para notarlo. Comieron con relativa tranquilidad.
conversando sobre temas variados. Lucía contó sobre una pelea que había presenciado en el recreo, sobre cómo ella y las amigas habían intentado calmar a las partes involucradas. Hugo comentó sobre un examen de historia que le había parecido más fácil de lo que esperaba. Alejandro escuchaba, participaba, pero una parte de su mente estaba en otro lugar, pensando en Elena y Sofía, preguntándose cómo estarían si el crédito en el restaurante estaba realmente marcando la diferencia, si Elena había descubierto quién era el responsable. Cuando terminaron de comer, Alejandro pagó la cuenta y los tres se prepararon para salir. Fue entonces cuando vio a través de la vitrina a Elena y Sofía caminando por la acera en dirección al restaurante. Su corazón se aceleró inmediatamente. Hugo también las vio y su rostro se iluminó. Lucía, percibiendo la reacción de su hermano, miró en la misma dirección y reconoció a la niña del libro. Alejandro dudó. No sabía si debería esperar, si debería salir antes de que ellas entrasen, si debería actuar naturalmente. Decidió por la última opción. Se quedaron parados cerca de la puerta mientras Elena y Sofía entraban. Encuentro fue inevitable. Los ojos de Elena encontraron los de Alejandro y hubo, nuevamente, aquel reconocimiento silencioso, aquella comunicación no verbal decía tantas cosas sin necesidad de palabras. Sofía vio a Hugo y corrió hacia él animada, sujetando el libro en las manos. Ella agradeció repetidamente, diciendo que le había encantado la historia, que la había leído 2 veces, que había cuidado muy bien de las páginas. Hugo sonrió, claramente satisfecho, y dijo que ella podía quedarse con el libro si quería. Sofía se quedó boquiabierta. Miró a su madre pidiendo permiso y Elena, con los ojos llorosos, dijo suavemente que no, que ellos devolverían el libro porque era suyo, pero que agradecían mucho el préstamo. Hugo insistió diciendo que tenía otros libros en casa y que estaría feliz si ella se quedase con aquel. Alejandro observaba la escena viendo la generosidad espontánea de su hijo y sintió que el pecho se le apretaba. Elena intentó rechazar nuevamente, pero la expresión de Sofía era tan esperanzada, tan llena de deseo, que ella no pudo. Aceptó, agradeció y pidió a Sofía que agradeciese también. La niña abrazó el libro contra el pecho y agradeció a Hugo con una sonrisa enorme. Lucía, no queriendo quedarse fuera, preguntó a Sofía si le gustaba dibujar. Sofía dijo que sí. Y Lucía inmediatamente ofreció algunos lápices de colores que tenía en la mochila, diciendo que eran extras y que ella podía quedarse con ellos. Sofía aceptó con entusiasmo, y Elena apenas podía contener las lágrimas. Ella miró a Alejandro, y esta vez no desvió la mirada. Susurró un gracias que estaba cargado de todo aquello que ella no conseguía expresar. Gracias no solo por los lápices y por el libro, sino por criar hijos que eran gentiles. Veían a Sofía no como alguien digno de lástima, sino como una igual, alguien con quien valía la pena compartir. Alejandro solo asintió con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Él quería decir tantas cosas, quería preguntar si ella estaba bien, si necesitaba algo, si el gesto había realmente ayudado, pero sabía que no era el momento. Sabía que necesitaba respetar los límites, respetar su espacio, respetar la dignidad que ella cargaba con tanto esfuerzo. Don Manuel observaba todo de lejos, con una sonrisa discreta en el rostro. Él conocía bien ambas historias. Sabía del crédito anónimo, sabía de la lucha de Elena, sabía de la generosidad silenciosa de Alejandro, y veía en aquel encuentro casual algo bonito formándose. No era caridad, no era lástima, era conexión humana genuina. Era reconocimiento de humanidad compartida. Era la construcción de algo que quizás pudiese transformarse en amistad verdadera. Los niños continuaron conversando por unos minutos más. Sofía mostró a Hugo sus páginas favoritas del libro y él comentó que aquellas también eran las suyas. Lucía preguntó en qué colegio estudiaba Sofía y descubrieron que era relativamente cerca del suyo. Los 3 niños conversaban con la facilidad natural de la infancia, sin barreras, sin prejuicios.
solo compartiendo intereses en común. Elena y Alejandro se quedaron en silencio, observando a sus hijos, ambos y conscientes de la presencia del otro. Ambos cargando el peso de todo aquello no estaba siendo dicho. Finalmente Alejandro dijo que necesitaban irse, que ya era tarde. Hugo y Lucía se despidieron de Sofía, combinando que quizás se viesen nuevamente en el restaurante. Sofía saludó animada, aún sujetando el libro y los lápices de colores como tesoros preciosos. Elena agradeció una vez más, y esta vez su voz era más firme, más clara. Ella quería que Alejandro supiese que aquello importaba, que marcaba la diferencia, que ella veía y valoraba no solo los gestos materiales, sino la forma respetuosa y digna con que él y sus hijos la trataban. Alejandro y los gemelos salieron del restaurante y Elena se quedó parada por un momento, agarrando la mano de Sofía, viéndolos alejarse por la acera. Ella sentía una mezcla de emociones difícil de nombrar. Gratitud, ciertamente, pero también algo más, algo que se parecía a esperanza. La esperanza de que quizás el mundo no fuese tan duro como parecía, de que aún existían personas buenas, de que ella y Sofía no estaban completamente solas. Se sentaron a la mesa, y Sofía no paraba de hablar sobre Hugo y Lucía, sobre cómo eran de simpáticos, sobre cómo ella quería dibujar algo bonito con los lápices nuevos. Elena escuchaba sonriendo, pero por dentro estaba procesando todo aquello que había ocurrido. Ella sabía con cada vez más certeza que Alejandro era el responsable del crédito en el restaurante. Lo sabía por los gestos, por la mirada, por la forma en que él actuaba, y sentía unas ganas inmensas de agradecer de verdad, de conversar, de entender por qué él había hecho aquello, pero al mismo tiempo respetaba el anonimato que él claramente deseaba mantener. Quizás pensó fuese mejor así, quizás agradecer en silencio, a través de vivir bien, de aprovechar cada oportunidad, de criar a Sofía de la mejor forma posible, fuese la mejor forma de retribuir. En el coche camino a casa, Alejandro conducía en silencio, mientras los gemelos conversaban en el asiento trasero sobre Sofía. Lucía decía que le parecía una niña simpática y quería encontrarla de nuevo. Hugo estaba de acuerdo, comentando que ella parecía muy inteligente y que probablemente sería una buena amiga. Alejandro escuchaba todo, sintiendo el corazón cálido. Sus hijos estaban aprendiendo, sin que él necesitase enseñar explícitamente, sobre compasión, sobre generosidad, sobre ver más allá de las apariencias y de las diferencias sociales. Y eso era más valioso que cualquier lección formal que él pudiese dar. Cuando llegaron a casa, los gemelos corrieron hacia adentro, animados para jugar un poco, antes de dormir. Alejandro se quedó unos minutos en el coche solo pensando. Pensaba en Elena, en Sofía, en cómo la vida podía ser injusta, pero también podía ser sorprendentemente generosa cuando las personas correctas se cruzaban. Pensaba en su propia madre, en cómo ella habría estado orgullosa de verlo, ayudando a alguien de la forma como a él le gustaría que ella hubiese sido ayudada. Pensaba en cómo pequeños gestos podían crear ondas que se extendían de formas imprevisibles. Salió del coche y entró en casa, cargando consigo la certeza de que había tomado la decisión correcta. No sabía lo que el futuro reservaba, no sabía si volvería a encontrar a Elena y Sofía. No sabía si aquellos encuentros casuales se transformarían en algo más, pero sabía que en aquel momento estaba marcando la diferencia, y eso era suficiente. Los encuentros casuales en el restaurante comenzaron a volverse menos casuales y más frecuentes. No es que hubiese un acuerdo explícito, pero parecía que ambas familias habían inconscientemente ajustado sus rutinas, de forma a aumentar las posibilidades de cruzarse. Alejandro llevaba a los gemelos al restaurante con más regularidad, siempre los viernes por la noche. Elena, por su parte, percibía que también elegía ese día y horario para llevar a Sofía, justificando para sí misma que era solo porque el restaurante estaba animado en ese período. Pero en el fondo, ambos sabían que había algo más en aquellas elecciones. Los niños fueron los primeros en establecer una amistad verdadera. Sofía, Hugo y Lucía conversaban con cada vez más naturalidad en cada encuentro. Descubrieron
que tenían gustos similares en muchas cosas. Adoraban historias de aventura, preferían zumo de naranja a refrescos. Les parecían las matemáticas difíciles, pero interesantes. Sofía contaba sobre las clases en el colegio público, sobre la profesora de plástica que enseñaba técnicas de pintura, sobre el campeonato de balón prisionero que estaba ocurriendo en el recreo. Hugo y Lucía compartían historias de su colegio privado, pero sin alardes, sin hacer parecer que sus experiencias eran mejores o más importantes. Eran solo niños intercambiando vivencias, construyendo puentes a través de intereses comunes. Elena observaba todo con una mezcla de alegría y aprensión. Alegría porque veía a Sofía feliz, haciendo amistades, teniendo acceso a conversaciones y experiencias que enriquecían su mundo. Aprensión porque temía que eventualmente las diferencias sociales entre ellas se volviesen demasiado evidentes, que Sofía percibiese cuánto sus realidades eran distintas y sintiese inferior. Pero los niños parecían ajenos a esas preocupaciones adultas. Para ellos, lo que importaba era la conexión genuina, la posibilidad de compartir, de reír juntos, de crear recuerdos. Alejandro también observaba y percibía la tensión sutil en Elena. Él entendía perfectamente de dónde venía aquella preocupación, porque ya había sentido lo mismo cuando era niño. Recordaba cómo era doloroso percibir que algunos compañeros tenían cosas que él jamás tendría, de cómo su madre intentaba compensar con amor y atención aquello que no podía ofrecer materialmente. Él no quería que Sofía pasase por eso. No quería que los encuentros se transformasen en fuente de sufrimiento. Pero al mismo tiempo veía que los niños estaban genuinamente felices juntos y eso tenía un valor innegable. Fue en uno de esos viernes que algo diferente ocurrió. Los tres niños conversaban animadamente cuando Lucía, con su espontaneidad característica, invitó a Sofía a ir a su casa el sábado siguiente. Dijo que tenía una colección enorme de libros y que Sofía podía elegir algunos para llevarse, que tenían un jardín chulo donde podían jugar, que sería divertido. Sofía se quedó radiante con la invitación, pero inmediatamente miró a su madre pidiendo aprobación. Elena se quedó paralizada. No esperaba aquello. Sabía cómo reaccionar. Su primer instinto fue rechazar educadamente, inventar alguna excusa, mantener la distancia segura que venía intentando preservar, pero vio la expresión esperanzada en el rostro de Sofía. Vio cómo su hija realmente quería ir, cómo aquello significaba mucho para ella. Alejandro percibió el conflicto interno de Elena e intervino gentilmente. Dijo que sería solo una tarde casual, que los niños podrían jugar un poco, que Elena también estaba invitada y sería muy bienvenida. Él habló con naturalidad, sin presión, dejando claro que era una invitación genuina, no una obligación. Elena respiró hondo, sintió el corazón acelerarse y después de algunos segundos de vacilación, aceptó. Agradeció la invitación. Dijo que sería bueno para Sofía tener un sábado diferente y coordinó los detalles con Alejandro. Él se ofreció a buscarlas en casa, pero Elena prefirió ir por su cuenta, manteniendo algún control sobre la situación. Alejandro entendió y respetó, solo pasando la dirección. Cuando salieron del restaurante aquella noche, Sofía no paraba de hablar sobre la invitación. Preguntaba a su madre qué ropa debería usar, si podría llevar el libro que Hugo le había dado para mostrar que lo estaba cuidando bien, si habría otros niños allí. Elena respondía con paciencia, pero por dentro estaba nerviosa. Nerviosa porque aquello significaba un nuevo nivel de proximidad. Significaba entrar en el mundo de Alejandro de forma más concreta. Significaba exponer aún más las diferencias entre sus vidas. Pero también sentía una expectativa, una curiosidad sobre cómo sería, sobre quién realmente era aquel hombre que había cambiado tanto sus vidas sin pedir nada a cambio. El sábado llegó soleado y cálido, típico de Madrid al inicio del verano. Elena se despertó temprano, incluso siendo fin de semana, y pasó la mañana arreglando la casa y preparando a Sofía. Eligió para su hija un vestido, sencillo, pero bonito. Peinó su pelo con cuidado, garantizó que ella estaba limpia y presentable.
Para sí misma, eligió una blusa clara y unos vaqueros, nada muy elaborado, intentando encontrar el equilibrio entre casual y respetuoso. Sofía estaba tan animada que apenas conseguía estarse quieta, haciendo mil de preguntas, imaginando cómo sería la casa, el jardín. Salieron de casa al inicio de la tarde y cogieron el metro y luego un autobús hasta el barrio de Alejandro, en las afueras de Madrid, quizás por la zona de Aravaca o Pozuelo. El trayecto llevó casi una hora, y Elena aprovechó el tiempo para conversar con Sofía, explicando que era importante ser educada, agradecer por la hospitalidad, no pedir nada más allá de lo que fuese ofrecido. Sofía escuchaba con atención, prometiendo comportarse bien. Cuando bajaron del autobús y empezaron a caminar por las calles arboladas del barrio, Sofía miraba alrededor con ojos abiertos como platos. Los chalets eran grandes, bien cuidados, con jardines y puertas bonitas. Era un mundo completamente diferente del piso pequeño donde vivían. Encontraron la dirección, una casa de 2 plantas con fachada clara y un jardín en la parte delantera. Elena respiró hondo antes de tocar el timbre, agarrando firmemente la mano de Sofía. Alejandro abrió la puerta personalmente, vestido de forma casual, con una camiseta y bermudas, sonriendo de forma acogedora. Saludó a las dos con gentileza, las invitó a entrar, y Elena sintió una mezcla de alivio y nerviosismo al cruzar aquella puerta. La casa era bonita, pero no ostentosa, decorada con buen gusto, con muchos libros en las estanterías, fotos de familia en las paredes, un ambiente que transmitía calor y acogida. Hugo y Lucía aparecieron inmediatamente, animados con la llegada de Sofía. Saludaron a Elena educadamente y ya se llevaron a Sofía para enseñarle el jardín y la colección de libros. Elena se quedó en el salón con Alejandro y por primera vez estaban solos, sin los niños como intermediarios. Hubo un breve silencio embarazoso, ambos conscientes de que aquel era un momento diferente, más íntimo de cierta forma. Alejandro ofreció algo para beber y Elena aceptó un vaso de agua. Se sentaron en el salón y él preguntó sobre su trabajo, sobre el colegio, sobre cómo estaba yendo el curso escolar. Elena respondió con sinceridad, hablando sobre los desafíos de enseñar en un colegio público, sobre la falta de recursos, pero también sobre la satisfacción de ver a los alumnos aprendiendo, de marcar la diferencia en la vida de niños que muchas veces no tenían mucho más allá del colegio. Alejandro escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, mostrando interés real. Él contó un poco sobre su propia trayectoria, sobre cómo había crecido en Vallecas, sobre cómo la educación pública había sido fundamental para él, sobre cómo su madre siempre valoró el estudio, incluso sin tener condiciones de ofrecer mucho. Elena percibía en aquel relato los ecos de su propia historia y empezaba a entender de dónde venía su empatía, por qué él había hecho lo que hizo. No era alguien que nunca había pasado dificultades y decidió ayudar por lástima. Era alguien que conocía íntimamente aquella lucha y eligió extender la mano porque reconocía el propio dolor. La conversación fluyó con más naturalidad de lo que Elena esperaba. Alejandro era fácil de conversar, no era pretencioso, no hacía parecer que su vida cómoda lo hacía mejor que nadie. Él hablaba sobre los desafíos de criar a los gemelos solo después del divorcio, sobre cómo intentaba equilibrar trabajo y paternidad, sobre las inseguridades de no saber si estaba haciendo todo bien. Elena compartió sobre las dificultades de criar a Sofía sola, sobre el duelo que aún cargaba por la pérdida de su marido, sobre el miedo constante de no ser suficiente. Había una honestidad en aquel intercambio, una vulnerabilidad que sorprendió a ambos. Del jardín venían risas de los niños. Elena espió por la ventana y vio Sofía corriendo con Hugo y Lucía, jugando al pilla-pilla, completamente a gusto. El rostro de la niña estaba iluminado de felicidad, y Elena sintió los ojos llenarse de lágrimas. Hacía tanto tiempo que no veía a su hija tan suelta, tan libre, tan simplemente niña. Alejandro percibió su emoción y dijo gentilmente que Sofía era una niña maravillosa, que quedaba evidente el amor y la dedicación con que Elena la criaba. Aquellas palabras simples tocaron hondo en el corazón de Elena, porque
Ella raramente escuchaba reconocimiento por el esfuerzo que hacía. Raramente alguien validaba su lucha. Ella finalmente reunió valor para abordar el tema que flotaba en el aire entre ellos. Preguntó con voz suave, pero firme, si era él quien había dejado el crédito en el restaurante. Alejandro se quedó en silencio por algunos segundos, como si ponderase si debería confirmar o mantener el anonimato. Pero había algo en aquel momento, en la forma como Elena preguntaba, que pedía honestidad. Él asintió con la cabeza y explicó que no había hecho aquello por lástima, sino por reconocimiento, porque vio en ella y en Sofía un reflejo de su propia historia con su madre, porque sabía exactamente lo que era contar monedas y desear que fuese suficiente. Elena dejó las lágrimas correr libremente esta vez. Agradeció, no con palabras elaboradas, sino con una gratitud profunda y genuina. Dijo que aquello había cambiado todo, que ella conseguía dormir mejor, sabiendo que Sofía comería bien, que le había dado un espacio para respirar, que no existía antes. Alejandro solo dijo que se alegraba de poder ayudar y que no esperaba nada a cambio, solo que ella siguiese adelante, cuidase de Sofía, viviese de la mejor forma posible. Elena prometió que haría exactamente eso, que no dejaría que aquel gesto fuese en vano. La tarde pasó rápidamente. Los niños jugaron, eligieron libros, comieron la merienda que Alejandro preparó. Elena ayudó en la cocina, insistiendo en contribuir de alguna forma, y los dos trabajaron lado a lado, preparando sándwiches y zumo fresco. Había una ligereza en aquel momento, una sensación de que quizás estuviese construyendo algo mayor que un simple gesto de caridad. Quizás estuviesen construyendo una amistad verdadera, basada en respeto mutuo y comprensión profunda. Cuando el sol empezó a ponerse, Elena dijo que necesitaban irse. Sofía protestó queriendo quedarse más, pero Elena fue firme. Alejandro se aclaró la garganta y ofreció llevarlas en coche. Y esta vez Elena aceptó, percibiendo que rechazar sería más embarazoso que aceptar. En el trayecto hasta su piso, los niños conversaban en el asiento trasero, mientras Elena y Alejandro intercambiaban miradas ocasionales por el retrovisor. Cuando llegaron, Elena agradeció nuevamente y Alejandro dijo que las puertas de su casa estaban siempre abiertas, que Sofía sería siempre bienvenida, que él realmente apreciaba la compañía de ellas. Elena bajó del coche agarrando la mano de Sofía, que cargaba 3 libros nuevos y una sonrisa enorme. Las dos saludaron mientras Alejandro se alejaba, y Elena se quedó parada por un momento, procesando todo aquello que había ocurrido. Algo había cambiado definitivamente aquel día. No era más solo sobre ayuda financiera o gestos anónimos. Era sobre conexión humana real, sobre 2 personas que habían encontrado una en la otra comprensión y respeto mutuos. Eso, Elena percibía, era quizás el regalo más valioso de todos. Los días que siguieron aquella tarde en la casa de Alejandro trajeron un cambio perceptible en la dinámica entre las 2 familias. No era más sobre encuentros casuales o gestos anónimos. Era sobre una amistad que se estaba consolidando de forma natural y genuina. Elena se sentía más ligera, no solo por la ayuda material que recibía, sino por la certeza de que no estaba más sola enfrentando el mundo. Había alguien que entendía, que respetaba, que estaba allí no por lástima, sino por reconocimiento de humanidad compartida. Alejandro también sentía la diferencia. Hacía años que no se conectaba con alguien de forma tan profunda. Desde el divorcio había enfocado toda su energía en los hijos y en el trabajo, manteniendo a las personas a una distancia segura. Pero Elena era diferente. Ella entendía sus heridas porque cargaba las propias. Entendía sus miedos porque también los tenía. Entendía la importancia de la dignidad, porque luchaba todos los días para preservar la suya. No había juegos, no había pretensiones. Era todo muy honesto, muy real. Los niños, claro, estaban completamente ajenos a las complejidades emocionales de los adultos. Para ellos, todo era simple. Habían encontrado amistad verdadera y aprovechaban cada momento juntos. Sofía pasó a frecuentar la casa de Alejandro los sábados, siempre acompañada de su madre.
y aquellos encuentros se convirtieron en la parte favorita de la semana para todos. Jugaban en el jardín, leían libros juntos, hacían proyectos de plástica, inventaban juegos. Hugo enseñaba a Sofía a jugar al ajedrez y ella le mostraba técnicas de dibujo que había aprendido en el colegio. Lucía incluía a Sofía en todos los juegos, tratándola como la hermana que nunca había tenido. Fue en uno de esos sábados, casi 2 meses después del primer encuentro en la casa, que algo especial ocurrió. Alejandro había preparado un almuerzo, nada muy elaborado, apenas una barbacoa sencilla en el jardín. Elena había insistido en ayudar, trayendo una ensalada que había preparado en casa y un bizcocho de yogur que era su especialidad. Mientras la carne se asaba y los niños jugaban, Alejandro y Elena conversaban, sentados en el porche, observando a los 3 pequeños correr por el césped. Elena comentó con voz suave sobre cómo aquellos momentos eran preciosos para ella. Dijo que Sofía estaba más feliz que nunca, más confiada, más abierta. Agradeció nuevamente. Pero esta vez, no solo por el soporte material, sino por todo, por la amistad, por la comprensión, por tratarlas con dignidad, por permitir que Sofía tuviese experiencias que enriquecían su infancia. Alejandro escuchó todo en silencio, sintiendo el pecho apretarse, y entonces dijo algo que venía guardando hace semanas. Dijo que era él quien debería agradecer, porque Elena y Sofía habían traído de vuelta algo que él pensaba haber perdido: la capacidad de conectarse verdaderamente con alguien, de importarle de forma genuina, de recordar por qué había luchado tanto para llegar donde estaba. Hubo un silencio entre ellos, pero no era incómodo. Era aquel tipo de silencio que existe entre personas que se entienden profundamente, que no necesitan llenar cada espacio con palabras. Ellos simplemente se quedaron allí, lado a lado, observando a los niños, sintiendo la brisa cálida del verano madrileño, conscientes de que algo importante estaba ocurriendo, algo que trascendía las circunstancias que los habían unido. Fue Hugo quien rompió el momento, corriendo hasta ellos y pidiendo que su padre y Elena viniesen a jugar al pilla-pilla. Lucía y Sofía aparecieron justo detrás, haciendo coro al pedido. Alejandro miró a Elena con una expresión divertida y ella sonrió asintiendo. Los 5 fueron al jardín y lo que siguió fue media hora de pura diversión. Corrían, reían, se escondían detrás de los árboles, gritaban cuando eran pillados. Elena no recordaba la última vez que había jugado así, sin preocupaciones, sin el peso constante de las responsabilidades. Alejandro también se sentía ligero, viendo a sus hijos felices, viendo a Sofía integrada completamente en aquel momento, viendo a Elena con el rostro iluminado de alegría genuina. Cuando finalmente pararon, todos jadeantes y sudorosos se sentaron en el césped. Sofía estaba tumbada entre Hugo y Lucía, los 3 mirando a las nubes y intentando identificar formas. Elena y Alejandro se quedaron un poco apartados, recuperando el aliento, y él comentó que hacía años que no jugaba de aquella manera con sus hijos. Elena dijo que Sofía nunca había tenido un espacio así para ser simplemente niña, y que aquello era un regalo que ella jamás conseguiría agradecer lo suficiente. Alejandro se giró hacia ella y esta vez habló con una seriedad gentil. Dijo que quería que Elena supiese que su casa siempre sería un espacio seguro para ella y Sofía, que ellas eran parte de aquella pequeña familia que estaban construyendo juntos, que él no estaba ofreciendo ayuda, sino amistad verdadera. Elena sintió las lágrimas venir, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o de gratitud desesperada. Eran lágrimas de alivio, de pertenencia, de percibir que, finalmente, después de tanto tiempo luchando sola, ella tenía a alguien a su lado. Ella agradeció con la voz embargada y entonces hizo algo inesperado. Extendió la mano y agarró la de Alejandro. Un gesto simple, pero cargado de significado. Era un reconocimiento silencioso de todo aquello que habían construido, de todo aquello que representaban el uno para el otro. Alejandro apretó la mano de ella de vuelta y los 2 se quedaron así por algunos segundos, solo sintiendo la conexión, la comprensión mutua, la certeza de que habían encontrado algo raro y valioso.
Los niños los llamaron para el almuerzo, y todos se reunieron alrededor de la mesa en el jardín. Comieron con apetito, conversando sobre los temas más variados. Sofía contó sobre un proyecto que estaba haciendo en el colegio sobre animales marinos. Hugo habló sobre un libro nuevo que estaba leyendo. Lucía estaba emocionada con una fiesta de fin de curso que habría en el colegio. Alejandro y Elena participaban de las conversaciones haciendo preguntas, riéndose de las historias, sintiéndose parte de algo mayor que la suma de sus individualidades. Cuando terminaron de comer, Elena insistió en ayudar a lavar los platos. Alejandro intentó rechazar, pero ella fue firme, diciendo que quería contribuir, que insistía. Los dos trabajaron lado a lado en la cocina, con la misma armonía que ya habían desarrollado en los encuentros anteriores. Mientras lavaban y secaban los platos, conversaban sobre planes futuros. Elena mencionó que Sofía tendría una presentación en el colegio el mes siguiente y Alejandro inmediatamente ofreció para ir, llevando a Hugo y Lucía. Elena se quedó conmovida con un interés genuino y dijo que sería maravilloso tenerlos allí. Cuando los platos estaban guardados y la cocina arreglada, volvieron al jardín y encontraron a los 3 niños sentados debajo de un árbol. Hugo leyendo en voz alta para las niñas. Era una escena tan perfecta, tan llena de inocencia y amistad verdadera, que tanto Elena como Alejandro pararon para solo observar. Él comentó en voz baja que aquello era todo lo que él siempre quiso para sus hijos, que supiesen valorar a las personas por lo que eran, no por lo que tenían, que entendiesen que gentileza y empatía valían más que cualquier bien material. Elena dijo que Sofía estaba aprendiendo las mismas lecciones y que todo aquello que estaban viviendo moldearía quién ella sería en el futuro. La tarde fue llegando a su fin y eventualmente Elena dijo que necesitaban irse. Esta vez, sin embargo, no había la urgencia de antes, no había la incomodidad, era solo el fin natural de un día maravilloso. Sofía se despidió de Hugo y Lucía, con abrazos apretados prometiendo volver el próximo sábado. Alejandro llevó a Elena y Sofía en coche nuevamente, y el trayecto fue llenado con conversaciones ligeras y risas de los niños en el asiento trasero. Cuando llegaron al portal de Elena, él apagó el motor y se quedó algunos segundos en silencio. Entonces dijo que quería que Elena supiese que ella era una persona increíble, que admiraba su fuerza, su dedicación, la forma como criaba a Sofía. Dijo que se sentía privilegiado por haber cruzado el camino de ellas y que esperaba que aquella amistad durase muchos años. Elena, con los ojos llorosos, agradeció con sinceridad y dijo que sentía lo mismo, que Alejandro y los gemelos habían cambiado sus vidas de formas que iban mucho más allá del soporte material, que le habían dado algo que no tenía precio, esperanza. Sofía y Elena bajaron del coche, saludaron mientras Alejandro se alejaba y subieron al piso. Cuando entraron, Sofía corrió a la habitación para guardar los libros nuevos que había ganado y Elena se quedó parada en el salón, mirando alrededor. El piso era el mismo de siempre, pequeño, modesto, con los mismos muebles antiguos, pero algo había cambiado. No era el espacio físico, era ella. Elena percibía que no se sentía más sola, no se sentía más aplastada por el peso de tener que dar cuenta de todo. Tenía una red de apoyo ahora, tenía amigos verdaderos, tenía la certeza de que pasase lo que pasase. No estaba más enfrentando el mundo sola. Sofía volvió del salón con el libro que Hugo le había dado hace semanas, aquel que ella guardaba como tesoro. Se sentó al lado de su madre en el sofá y pidió que leyesen juntas. Elena abrazó a su hija, abrió el libro y empezó a leer en voz alta. Mientras narraba la historia de aventuras y descubrimientos, pensaba en cómo la propia vida de ellas se había convertido en una historia de superación y esperanza. Pensaba en cómo un gesto de gentileza se había transformado en algo mucho mayor. Pensaba en cómo a veces las mejores cosas de la vida venían de donde menos esperaba. Al otro lado de la ciudad, Alejandro llegaba a casa con los gemelos. Hugo y Lucía hablaban animados sobre el día, sobre cómo se habían divertido, sobre cuándo Sofía volvería. Alejandro escuchaba todo, sintiendo el corazón cálido. Al acostar a sus hijos aquella noche,
Agradeció a cada uno de ellos por ser quienes eran, por tener corazones generosos, por entender el valor de la amistad verdadera. Lucía dijo, antes de dormirse, que Sofía era la mejor amiga que ella podría tener. Hugo estuvo de acuerdo diciendo que ella era especial. Alejandro besó frente de los dos, apagó la luz y salió de la habitación con la certeza de que estaba criando seres humanos buenos. Se sentó en el porche de casa, bajo el cielo estrellado de Madrid, y pensó en todo lo que había ocurrido desde aquella noche en que vio a Elena contando monedas. Pensó en cómo un momento de reconocimiento se había transformado en amistad, en familia elegida, en algo bello y duradero. Pensó en su madre y tuvo certeza de que ella estaría orgullosa, no solo por él haber ayudado a alguien, sino por haberlo hecho con respeto, con dignidad, sin esperar nada a cambio. Pensó que quizás fuese así como el mundo cambiaba, no a través de grandes gestos estruendosos, sino a través de pequeñas elecciones diarias, de ser gentil, de extender la mano, de reconocer en el otro la propia humanidad. Y en aquella noche, en dos lados diferentes de la misma ciudad, dos familias dormían en paz, no porque todos los problemas estuviesen resueltos, no porque la vida se hubiese vuelto perfecta, sino porque habían encontrado algo precioso. La certeza de que no estaban solos, de que se tenían los unos a los otros, de que juntos podrían enfrentar lo que viniese por delante. Y eso, al final de cuentas, era todo lo que realmente importaba.